epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Vamos a hablar en esta hora, en este día, sobre Jesús como nuestra respuesta. Jesús es la respuesta. ¿Alguien dice amén? Jesús es la respuesta. No hay otra respuesta que no sea Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 13. Y como siempre leemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Alguien dice amén. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Levante su mano derecha y dele gracias al Señor por esta palabra. Quiero escuchar la voz de la iglesia dándole gracias al Señor por la palabra. Padre, gracias por esta palabra, Rey de Gloria. Gracias, Señor, porque ellas son el espejo a nuestra vida. Ayúdanos sobre todas las cosas a vivirla y a ponerla por práctica y compartirla con los necesitados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dígale al hermano que está a su lado: yo sé que Dios me ama, yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Déselo con más vida, iglesia. Jesús es la respuesta. El ser humano fue creado y desde su creación pues viene preguntándose cosas. De hecho, una de las aptitudes que el hombre conserva desde su creación, inclusive antes de caer en el pecado, es exactamente esa. Cuando el hombre vio antes de pecar que cada animal de la creación tenía su pareja, se preguntó: oh, ¿y la mía dónde está? ¿Y dónde está la mía que no la veo, no la encuentro? Yo la necesito, ¿por qué no la tengo? Ahí es cuando el Dios de amor entonces le crea a esa hermosa mujer que todavía sigue dándonos bendiciones en el día de hoy, como lo fue Eva. De manera que no tengamos ninguna preocupación si en nuestras vidas hay preguntas, si hay interrogantes. No se preocupe por eso, eso es parte misma de nuestra creación. El apóstol Pablo acá comienza a darnos a nosotros respuesta sobre quién puede satisfacer nuestras inquietudes cuando las preguntas contundentes de nuestra vida llegan. Y la respuesta que nos da el apóstol Pablo es bastante clara y quiero compartirla con la iglesia. La da en la epístola a los Colosenses. La epístola a los Colosenses fue una escrita probablemente junto a otra epístola que no se conserva, que es la epístola a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, el apóstol Pablo, estando preso en Roma, pues escribió al mismo tiempo una epístola a esa iglesia, y por razones que desconocemos no se conservó esa epístola a esta iglesia de la Odisea. La Odisea, como Colosa y como otras ciudades en el Asia Menor, fueron impactadas con epístolas directas del apóstol Pablo. De manera muy particular aparece la figura de alguien
en la epístola a los Colosenses aparece Epafras. Epafras, ¿quién era? Epafras, Pablo lo describe como un ministro fiel de Dios. Algunos historiadores dicen que Epafras fue el obispo de las iglesias en la Odisea y de las iglesias en Colosas, incluyendo otra ciudad del Asia Menor. Se cree que este fue uno de los que en el día de Pentecostés estaban allá en Jerusalén, de los que venían de Frigia, y que de esa región de Frigia escucharon el evangelio de Jesucristo a través de los apóstoles del Señor, y que desde entonces quedó amarrado, asido, pegado al evangelio. Y luego se vuelve a sus pueblos, se vuelve a Colosa, se vuelve a la Odisea, y allá funda la iglesia de Cristo en esas comunidades. Llega un momento en que Epafras ve que se están introduciendo cosas extrañas en las iglesias de la Odisea y en la iglesia también de Colosas. Y va a Roma, y allá en Roma habla con Pablo y le dice: Pablo, que quien confiesa, el apóstol Pablo mismo confiesa: mira, muchos de los que creen en el Señor Jesucristo allá en Colosas no me conocen, nunca me habían visto. Claro, está confesando Pablo con esto que esa iglesia que se fundó en Colosas, como la que se fundó en la Odisea, no la fundó propiamente el apóstol Pablo, sino que la fundó este obispo llamado Epafras, que aparece en el libro, en la carta de Pablo a Filemón, y aparece también en esta carta de Pablo a los Colosenses. Pablo le dice esto, pero Epafras, confiando en la jerarquía espiritual del apóstol Pablo, va y le consulta qué debemos hacer para sacar lo que se está metiendo en las iglesias. Sí, y es que se estaba metiendo en las iglesias lo que algunos definen como el ascetismo. El ascetismo tiene que ver con esta corriente de pensamiento filosófico que busca que la gente, olvidándose y alejándose de todos los placeres, alcancen la plenitud de Dios. Pablo le dice a la iglesia de Colosa, a raíz de esta pregunta de Epafras: no se confundan, no se dejen engañar, llevándose de huecas sutilezas y de filosofías según las corrientes de los hombres. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Si alguien quiere ser pleno y quiere encontrar plenitud, que busque a Cristo. Si alguien quiere ser lleno, no es en las filosofías humanas que va a encontrar la llenura, las va a encontrar en el cuerpo de Cristo, donde habita de manera completa, total, la divinidad eterna del Dios de Israel. Dale ese aplauso fuerte al Señor, iglesia. Y qué bueno es poder tener gente a quien consultarle. Hay algunos que tienen que conformarse, y qué bueno que así sea, pero tienen que aprender y adaptarse a consultarle solo a Dios, porque Dios lo colocó en lugares donde por alguna razón tiene que depender solo de Él. Hay otros que no, hay otros que tienen ese gran privilegio de poder llamar a un mentor espiritual, de poder consultarle a un padre espiritual. Hay que tener un padre espiritual acá en la tierra con quien consultar, a quien preguntarle cosas que por alguna razón del tiempo y nuestras limitaciones no hemos conocido. En Cristo, iglesia, tenemos absolutamente todo cuanto necesitamos para tener plenitud en la vida. En Cristo tenemos absolutamente todas nuestras preguntas respondidas. En Cristo tenemos respuestas a las inquietudes, no importa la dimensión de estas para con nosotros. Me gusta cómo Pablo lo presenta en el segundo capítulo de la epístola a los Colosenses. Ojalá usted pueda irse conmigo en el versículo 9. Y dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la deidad. Todo lo que Dios significa. Pablo está aquí desmontando una corriente terrible y enemiga de la unidad o unicidad de Cristo con el Padre. El Cristo que vino, el Jesús que nació en Israel,
El Jesús que murió en la cruz, el Jesús que resucitó al tercer día, iglesia, es 100% Dios y 100% hombre. Él no era mitad Dios y mitad hombre. Él no era 75% hombre y 25% Dios. No, él, Jesús de Nazaret, 100% hombre como tú, como yo, pero 100% Dios, como el Padre eterno, creador de todo cuanto existe y sustentador de toda vida. Cuando el apóstol Pablo dice esto de manera categórica, lo que le está diciendo a la iglesia de Colosa, a la misma iglesia de la Odisea y a las demás iglesias que hoy escuchamos y leemos de este pasaje bíblico, lo que nos está diciendo es que no tenemos que buscar nada más fuera de Jesús. Porque en Jesús tenemos todo lo de Dios y tenemos todo lo de los hombres. En Jesús tenemos la eternidad de Dios. Diga conmigo, eternidad de Dios. Es un atributo único y exclusivo de Dios. Jesús no era eviterno. La eviternidad es una que empieza pero que no termina. No, en Jesús habita corporalmente la eternidad. Como Dios no tuvo principio, como Dios no tendrá final, pero también habita de manera íntegra la condición humana. Conoce a profundidad lo que tú padeces. Conoce a profundidad lo que tú necesitas. Conoce cómo te pones cuando tienes hambre. Conoce cómo te pones cuando te humillan y cuando te ofenden. Jesús no es un Dios que se quedó allá en el Olimpo griego. Es un Dios que vino, caminó por las calles de Jerusalén. Es un Dios que olió los olores desagradables de su entorno. Es un Dios que bebió agua y que si estaba contaminada probablemente iba a sufrir lo que todo hombre sufriría. Es un Dios que en el vientre de su madre también estaba conectado con el cordón umbilical para ser alimentado biológicamente con lo que su madre le tenía que suministrar a través de estos conductos. Es un Dios Emmanuel que se hizo hombre como tú y como yo, para que nadie le venga con cuento. Tú nunca has vivido esto, Jesús. Sí, yo lo viví, yo lo padecí, yo lo sufrí, pero superé esas pruebas para que ustedes en mi nombre también las superen. Y alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Amén. Oh, gloria a su nombre. El apóstol Pablo utiliza aquí en el idioma griego la palabra pleroma para referirse a la plenitud de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, en Cristo habita corporalmente la pleroma de Dios. La palabra pleroma en griego significa llenura total. Significa abundancia que desborda. Significa algo que existe en tanta cantidad que no hace falta absolutamente nada. Dile que está a tu lado, no me hace falta nada. Dígalo, declárelo. No me hace falta nada porque tengo a Jesús. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Lo tienes todo. Te lo voy a demostrar por la palabra. Jesús es la respuesta a la incertidumbre que puedas tener sobre el futuro tuyo y de los tuyos. Yo sé que hay muchas inquietudes. Hay muchas preguntas en nuestras vidas de qué va a pasar con nuestro futuro. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar con mis hijos si me enfermo? ¿Qué va a pasar con mi esposa si muero? ¿Qué va a pasar con mi negocio si me inhabilito? ¿Qué va a pasar con la universidad de mi hija si yo no estoy? O de mis hijos si yo no estoy. ¿Qué va a pasar con el cuidado de los míos si yo falto? ¿Y si me cancelan del empleo? ¿Y si el negocio quiebra? Y te digo algo, ¿y si confías en Jesús? ¿Y si le crees a Dios? ¿Y si te aferras a su palabra? ¿Y si confías en Él? ¿Y si te mueves por fe? ¿Y si caminas en su camino de fe y de certidumbre? Te puedo declarar en el nombre de Jesús que todo lo tienes en Él. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Todo lo tienes en Jesús. Todo lo tienes en Jesús. Y Él mismo te revela, como creíste, te será hecho. ¿Y si le crees a Jesús? ¿Alguien le cree a Jesús en este lugar?
yo le creo a Él. Yo le creo a Él. Yo le creo a Él. El apóstol Pablo nos enseñó al respecto. Y se fue más lejos cuando hablaba en Filipenses capítulo 2 de que Cristo mismo no escatimó ser como lo que Él es, Dios, para venir a hacerse como lo que Él no era, nosotros. En Jesús, Dios hizo lo que en griego se conoce como una kenosis. Una kenosis es un vaciado. Las mujeres, algunas saben a lo que me refiero. Un vaciado es que yo me deposito completamente en ese otro ser. Eso fue lo que Dios hizo en Jesús. Él se vació en Jesús e hizo que ese hombre también fuera el mismo Dios. Por eso Jesús es Dios con nosotros. ¿Alguien dice amén? La palabra nos enseña sobre esto y quiero dejarle una expresión teológica que es la unión hipostática. La unión hipostática es lo que en teología se conoce como esa unicidad entre Dios y el hombre confundiéndose en un solo ser. La unión hipostática es exclusiva de Jesús, porque solo en Jesús habitó corporalmente el hombre y Dios de manera completa, de manera total. Usted y yo tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Cristo no solo tenía la imagen y semejanza de Dios, sino que Él es Dios. Denle ese aplauso fuerte al Señor. ¡Wow! El Evangelio de Lucas, capítulo 23, nos enseña una respuesta que Jesús le dio a alguien. Le dio a alguien en un momento en que su futuro era más que incierto, era un futuro muy triste. Por eso Cristo es la respuesta en esos momentos. ¿Recuerdan aquel ladrón en la cruz? Aquel hombre que el futuro que le esperaba era futuro de tristeza, amargura y apartamiento de Dios. Le dice a su compañero: mira, nosotros, tú y yo somos dos grandes ladrones. Y tú y yo tenemos razones para estar clavados aquí, pero este hombre, ¿qué mal le ha hecho a alguien? No ha hecho ningún mal, no ha hecho ningún daño. Y luego mira hacia Jesús. Las cosas cambian cuando miramos hacia Jesús. ¿Alguien ha mirado a Jesús en este lugar? El ladrón le habla a Jesús. Las cosas cambian cuando le hablamos a Jesús. Nada es igual después de hablarle a Jesús. ¿Alguien le ha hablado a Jesús en este lugar? Y le pregunta: Señor, ¿tú puedes tener misericordia de mí cuando vengas en tu reino? Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió: ¿qué cosa al ladrón? De cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Jesús le dio la respuesta a la incertidumbre que abrazaba la vida moribunda de este hombre. La vida está rodeada y llena de gente con preguntas sin respuestas. ¿Cuándo voy a sanar de este cáncer? ¿Cuándo voy a sanar de esta leucemia? ¿Cuándo voy a sanar de esta enfermedad? ¿Cuándo voy a superar este problema familiar? Y ha buscado respuestas, pero ya no tiene mucho tiempo para seguir buscando respuesta, como no la tenía ese ladrón. Ya no tiene muchas alternativas, porque solo ellos dos estaban en la cruz junto con el otro ladrón. Cuando no hay más salida, cuando no hay más respuestas, cuando no hay más alternativa, por favor, iglesia, no te olvides de Jesús. Jesús es tu respuesta. Jesús es la contestación de tus inquietudes. El ladrón miró a Jesús. Probablemente el otro ladrón era su compañero de parranda, era su compañero de misión. Probablemente el otro ladrón era su compañero de todas las andanzas en su vida. Pero llegó un momento en que el ladrón, no tan malo, para no decir el ladrón bueno,
sabía que no iba a encontrar respuesta en los mismos que le habían rodeado hasta ese momento. Iglesia, es probable que las respuestas que tú estés buscando no estén en los que te rodean, está en el que te posee, que es Jesús de Nazaret. Las respuestas a tus inquietudes están en Cristo. Cristo es la respuesta, iglesia. Mira a Cristo como hizo este hombre. Si algo bueno que imitar tiene este ladrón, es que miró a Cristo, es que habló a Cristo. Jesús es la respuesta a las incertidumbres que tenemos sobre nuestro futuro. Si Cristo está con nosotros, no tenemos que tener temor para el futuro. Si Jesús está de nuestro lado, el futuro está asegurado. Si Jesús es quien nos guía, el futuro es nuestra meta y allá llegaremos seguro en el nombre de Jesús. No tengas miedo, manada pequeña, como dijo Cristo, que a vuestro Padre le ha placido entregarles a ustedes el reino. ¿Alguien dice amén? Alguien me preguntó en una ocasión, estoy en una recepción esperando a alguien, y me dice, usted tiene 15 minutos para esperar. Yo le respondí, óigame, alguien que espera a Cristo, lo más que tiene es tiempo para esperar. ¿Alguien entiende lo que predico? Así abordamos la vida quienes hemos creído en el Señor. Así la miramos, así la vivimos. Cristo es tu respuesta, iglesia. Jesús es la respuesta ante la falta de medios para satisfacer tus principales necesidades. Jesús es la respuesta cuando tus necesidades no tienen forma de ser satisfechas. Jesús es la respuesta cuando sientes que las puertas se te han cerrado y ha llegado el momento de tomar las grandes decisiones y ve como que todo está en contra tuya. Vuelve a mirar hacia Jesús. Vuelve a preguntarle a Jesús, vuelve a mirar a Jesús, vuelve a hablarle a Jesús. Eso ocurrió mientras Cristo predicaba el famoso sermón de la montaña. El evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo capítulo 14, ahí se presenta algo importante. Mateo 14 se presenta algo para mí muy interesante. Y es que mientras Cristo predica por las calles de Israel, se encuentra que llegó el momento en que la gente empezaba a darle hambre. Las multitudes se agolpaban alrededor de él. Comenzaban la gente a exigir comida en el camino, en el trayecto. Los discípulos que estaban ayudando a Jesús se le acercaron al maestro y le dicen, maestro, la gente tiene hambre. ¿Por qué no le decimos que se vayan quedando por ahí, por las distintas colonias, por las distintas comunidades? Me encanta la respuesta de Cristo Jesús. Esa respuesta de Jesús marcó la vida de su pastor desde niño. Jesús le dijo a los discípulos en el evangelio de Mateo capítulo 14, ellos no tienen que irse. La gente que me sigue no tiene que irse. Tú no tienes que irte del lado de Jesús para satisfacer tus necesidades. No tienes que irte del lado de Jesús para ser un gran profesional. No tienes que irte del lado de Jesús para ser un gran empresario. No tienes que irte de donde Jesús se encuentra para ser un hombre exitoso en la vida pública, en la comunicación, en los negocios, en la política, en la ciencia, en las artes, en el deporte. No tienes que irte de donde Cristo está para alcanzar el éxito que tú estás buscando. ¿Alguien está comprendiendo lo que estoy predicando? ¿Cuánta gente se nos dijo lo contrario desde niño en el evangelio que se vivía anteriormente? Nos decían, no, Cristo viene ya, ¿para qué ir a la universidad? Muchos que me dijeron eso están hasta descarriados en el día de hoy. Y otros que se llevaron, pues no estudiaron, no se prepararon y hoy están pasando serias dificultades. Decía Martín Lutero, voy a sembrar árboles como si Cristo nunca viniera, pero voy a vivir como si viniera ahora mismo. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Sí, vamos a trabajar como que Él nunca vendrá. Él vendrá y vendrá más temprano que tarde, créanme. Yo creo que Cristo vuelve a la tierra y que todo está cumplido para que Él regrese. Y quiero estar preparado cuando Él venga por su pueblo. Yo me voy con Él en el nombre de Jesús. ¿Alguien me acompaña? Levante su mano y diga amén. Nos vamos con Él. Pero tenemos que trabajar
Cristo le dice a los discípulos, la gente no tiene que irse de donde yo estoy. Donde yo estoy, la gente, en otras palabras, debe tener completa todas sus expectativas. ¿Alguien dice amén? El que busca éxito tiene que encontrarlo al lado de Jesús. El que busca prosperidad tiene que encontrarlo al lado de Jesús. El que busca salud tiene que encontrarlo al lado de Jesús. Lo que pasa es que a veces hay discípulos de Jesús que le caen a patadas a la gente que quiere estar donde Cristo está. Y le dicen a la gente, váyanse, resuelvan su problema por ahí. No, es aquí que tienen que resolver su problema. Su matrimonio está destruido. Es en la presencia de Jesús que tiene que restaurarse. Su negocio tiene problemas. Es en la presencia de Jesús que tiene que levantarse. Su familia está en apuros. Es en la presencia de Jesús que tiene que levantarse. No encuentras forma de salir de la crisis. Es en la presencia de Jesús que tiene que salir de esa dura situación. Estás enfermo. Es en la presencia de Jesús que tiene que recibir la sanidad. Alguien dice amén en esta hora. La presencia de Cristo es la diferencia. Y dice Cristo, ¿qué tienen la gente? Ellos no tienen que irse ahora. ¿Qué tienen la gente? Los discípulos que habían ya olfateado todo, dicen, aquí hay unos panes y unos pececitos. Jesús dice, tráemelo. Tráigamelo. ¿Saben por qué? Porque con lo poco de ustedes, mi plenitud hace muchas cosas. Con lo poco de la gente, Cristo hace muchas cosas. Lo poco que tienes, lo poco que tengas, iglesia, por favor, no te presentes con las manos vacías delante del Señor. No digas, no, que yo no tengo nada que darle al Señor. Tienes tu tiempo. Tienes tu tiempo. Decía Benjamin Franklin, hasta el que nada tiene, cuenta con el tiempo. ¿Alguien dice amén? Tienes tu tiempo. Ven a orar. Los miércoles 12 horas de oración aquí de 6 a 6. Ven a orar. Saca tu hora durante el día y ven a orar. Saca tiempo para predicar el evangelio. Para hablarle a alguien que necesita escuchar de Cristo lo que tú ya escuchaste de Cristo. Y dice que de esos panes y de esos pececitos se alimentaron una multitud que superaba las 5,000 personas. Sin contar los niños y las mujeres que no eran incluidas en los censos de ese entonces. ¿Alguien dice amén? Cristo es la respuesta cuando la gente quiere satisfacer sus necesidades. Jesús es la respuesta para ti si tu vida está vacía y buscando ser llena de cosas y de acciones que tan solo profundizan más ese vacío. En búsqueda de respuesta, la gente toca muchas puertas. Sí, toca muchas puertas. Y gente que va a la brujería, que va a la hechicería, gente que se va a los agoreros, gente que se va a leer el tarot, el horóscopo, gente que no sale de su casa sin haber visto lo que dicen las estrellas y los astros ese día para ellos, buscando satisfacer su vacío. Lo que hacen es profundizarlo. Cristo es la respuesta cuando la vida se encuentre vacía. Cuando la vida se encuentre sin norte, se encuentre sin rumbo, sin oriente, sin horizonte, Cristo es la respuesta. Hubo una mujer que encontró respuesta en Cristo Jesús. Después de haberlo hecho todo, después de haberse acostado con todos los hombres que ella entendía que podían satisfacer su vacío emocional y espiritual. Se trata de la mujer samaritana. Y se encuentra con Cristo. Y ella le hace preguntas a Jesús. La gente que pregunta, óigame, la gente que pregunta es gente inteligente. La gente no inteligente no suele preguntar. No suele preguntar. El que pregunta es porque quiere conocimiento. Y si encuentra a alguien que le responda, se está ahorrando leerse muchos libros. ¿Alguien dice amén? Se ahorra libros, no tiene que leerlos ni tiene que comprarlos, porque ya le respondieron sus preguntas. Es la ventaja y la bendición de poder viajar. Cuando viajamos nos ahorramos libros, conocemos cosas de manera presencial. Esta mujer al escuchar de Cristo, todo lo que Cristo le reveló, cuando Cristo le dice, ve y tráeme a tu marido,
No tengo marido. Claro que no tienes marido, mujer. Yo sé que tú no tienes marido. Porque aún con el que está, tampoco es tuyo. Y has tenido cucho cuanto, que no te lo voy a mencionar ahora. 5 maridos más por ahí. Y el que tienes no es tuyo. La mujer le pregunta, pero tú eres profeta. Tú estás revelando mi vida. Pero la pregunta que más me impacta de ella es cuando dice, sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Cristo le responde, muchacha, yo soy ese Cristo. Yo soy el Mesías. Yo soy tu respuesta. Ya deja de acostarte con otros hombres. Ya deja de poner tu vida por el suelo. Ya deja de arrastrarte. Ya deja de pecar. Ya deja de andar sin un horizonte, sin un norte, sin un destino fijo. Yo soy tu destino. Yo soy tu respuesta. Yo soy tu camino. Yo soy la vida. Yo soy la luz. Yo soy el que te llena de manera plena. Es más, mira, te voy a dar de un agua que si la bebes no volverás a tener sed jamás. Alguien dice amén. Yo soy el pan de vida. El que en mí cree, oh gloria al nombre del Señor, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la respuesta. Jesus is the answer. No matter how deep are your questions. Cristo es la respuesta. No importa cuán profundas sean tus inquietudes. Cristo es la respuesta. En toda circunstancia, Cristo es la respuesta. Aún para aquello que algunos han dicho que no hay respuestas. Cristo es la respuesta. Wow. Cristo es la respuesta. Jesús es la respuesta para ti si sientes que tu familia se está viniendo abajo. Jesús es la respuesta para ti si sientes que tu casa se está desplomando. Si sientes que tus hijos se salieron de control. Si sientes que tu familia no va por el rumbo que se profetizó que iría. Cristo es la respuesta. Me encanta lo que ocurrió en una visita que hizo el apóstol Pedro a la casa de Cornelio. Y en aquel lugar Cornelio lo envió a buscar. Pero mientras Cornelio mandaba a su gente a buscarlo, un hombre de autoridad de una compañía militar italiana, mientras iba en el lugar donde estaba Pedro, el Señor le reveló a Pedro lo que iba a pasar. Y en un éxtasis le muestra el Señor a Pedro una serie de alimentos, de animales que para un judío ortodoxo de una u otra manera le era prohibido comer y consumir. Y la voz de Dios le reveló a Pedro, mira, mata y come, porque todo lo que yo he hecho puro es. Eso es una bendición. Eso es una bendición. Y yo siempre que veo esas carnes así, yo gloria a Dios por esa bendición, Señor. Por favor, no me prohíbas esto. No me lo prohíbas porque me va a tener que someter a mucho ayuno y oración para resistirlo, ¿no? Y Pedro llega a la casa de Cornelio, previa revelación de Dios de que el Espíritu Santo era para todo el que creyera en Jesús. No solo para los judíos, sino también para los gentiles que como Cornelio creerían en el Maestro. Y dice la palabra que cuando llega Pedro donde Cornelio, comienza a hablar con denuedo, comienza a hablar con la profundidad bíblica que el Espíritu Santo le da a la gente que se deja abrazar por el Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo tomó entonces a los que habitaban en esa casa y se desataron lenguas como de fuego y fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Pero lo que más me impacta de todo esto es lo que dice el mismo apóstol Pedro cuando habla de que las razones por las que el Señor lo envió a la casa de Cornelio, ¿sabes cuáles eran? Para que Cornelio creyera en el Señor Jesús y sea salvo, Cornelio y también su casa. Tu casa tiene problemas, mete a Jesús en tu casa. En tu familia hay situaciones, por favor, Cristo es la respuesta para tu familia.
Cristo es la respuesta para tu hogar. Cristo es la respuesta para el niño desobediente. Cristo es la respuesta para el adolescente renegado, para el adolescente rebelde. Cristo es la respuesta para la mujer irrespetuosa. Cristo es la respuesta para el marido abusador. Cristo es la respuesta para el desaliento y el desamor en el hogar. Cristo es la respuesta para que la casa sea bendecida, para que la salvación entre a la familia, para que el Espíritu Santo de Dios domine y controle todo lo que ahí ocurre. Si se lo vas a dar, dáselo con más fuerza, por favor, a Jesús. Wow. Pero no solo se quedó ahí, sino que en un momento en que Pablo y Silas estaban presos allá en Filipos, de manera milagrosa las cárceles donde ellos se encontraban estaban abiertas. Y el carcelero que estaba a cargo de Pablo y de Silas, de cuidarlo, de protegerlo para que no se escaparan, al ver que las puertas estaban abiertas, iba a quitarse la vida, que era el pago de un soldado romano si dejaba escapar a un prisionero. ¿Alguien entiende lo que predico? Si dejabas escapar a un prisionero, lo tenías que pagar con tu propia vida. El soldado iba a suicidarse antes de que lo mataran los ejércitos romanos, las autoridades romanas. Y Pablo le dice: no te mates, tranquilo, estamos aquí. Lo que ha pasado es algo que se escapa de nuestras manos. Gloria al nombre del Señor. ¿Alguien quiere que Dios haga algo que se escape de nuestras manos? Eso es un milagro. Eso es a lo que le llamamos milagro. Que Dios nos sorprende de manera inexplicable con cosas en nuestras vidas. Y declaro que eso ocurre en la iglesia en el nombre de Jesús. Y le dice: no te mates, estamos aquí. Y el tipo, ante tal espectáculo milagroso, solo le pregunta a Pablo: ¿qué debo yo hacer para recibir eso que ustedes tienen? ¿Qué yo debo hacer para sentir a ese Jesús que ustedes sienten? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El apóstol le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Alguien le da un aplauso al Señor en esta hora. Es una promesa. Y yo me digo, ¿qué de especial tenía el carcelero de Filipos para que esa promesa sea solo para él? No tenía nada de especial. No tenía nada de especial. Si algo especial había en esa conversación, es la promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero padre, mi madre no cree en nada de esto. Olvídate, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi esposo no cree nada de esto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi hijo no cree en esto, mi hija no cree en esto, pero tú cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Amén. Yeah. Y como creíste, iglesia, como creíste te será hecho, dice la palabra. Jesús es la respuesta para esa enfermedad que la ciencia ha declarado y decretado que no hay sanidad para ti. Jesús es la respuesta. En una ocasión se acerca un leproso donde el Señor, Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 40, y el leproso, la lepra, que era una enfermedad no solo incurable, sino que era una expresión visible de maldición divina para quien la portaba. ¿Alguien entiende lo que predico? La lepra evidenciaba que quien la portaba estaba en problemas serios con Dios. Y este leproso se acerca donde Jesús y le dice: Señor, ¿te gustaría sanarme de esta lepra? Qué pregunta, ¿eh? Señor, ¿tú quieres sanarme de esta lepra? ¿Tú crees que yo soy por lo menos un merecedor de una palabrita tuya de sanidad? Porque una palabra de Jesús solo basta para recibir el milagro. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén en este lugar? ¿Tú quieres que yo sea sano? La respuesta de Cristo retumba en los siglos. Retumba en los siglos. Y oiga lo que dice el versículo 41 de Marcos 1. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: yo quiero, sé limpio, sé sano. Alguien dice amén. Jesús quiere responder a tus preguntas.
Jesús quiere darle respuesta a tus inquietudes. Jesús quiere mostrarte la puerta por donde tú tienes que entrar para que disfrutes de su plenitud de vida. La vida que Él conquistó para nosotros no fue una vida mediocre. No fue una vida de incertidumbre, de cosas inciertas. La vida que Cristo conquistó para nosotros fue una vida en abundancia. Dígale al que está a su lado: tengo vida abundante. Esa es la vida que tú tienes. La vida tuya no es una vida de parcialidades. No es una vida de retazos. Me molesta cuando escucho a la gente que predica inclusive: tú eres un sobreviviente. No, yo no soy un sobreviviente. Yo soy un portador de vida y vida en abundancia, porque así Cristo lo quiso. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Wow. Esa enfermedad, esa inquietud que te produce la enfermedad, ya Cristo tiene la respuesta para ti. Como creas, va a ser hecho en el nombre de Jesús. Jesús es la respuesta ante los momentos y circunstancias que no podemos controlar. Wow. Ante escenarios que están fuera de control de nosotros. Y le voy a decir algo. Le voy a decir algo muy serio. La mayoría de las cosas en la vida están fuera de nuestro control. ¿Alguien comprende lo que digo? La mayoría de las cosas en la vida están fuera de nuestro control. Está fuera de nuestro control el techo que está encima de nosotros. No sabemos si antes de ustedes venir acá alguien vino y despegó las vigas, las columnas y todo eso, y las programó para que, terminando esta palabra, pues se desplome todo. Ato y reprendo todo espíritu de maldad, ¿no? ¿Alguien controló eso? ¿Alguien vino y verificó aquí arriba a ver si pasa algo? No tenemos control de las escaleras cuando vayamos a bajar. Si dejaron unas vigas malas, ahí flojas, o la dinamitaron, Señor reprenda. Y la programaron para que a las 12:30, ¡pum!, Señor reprenda. No hay control. No hay control del avión cuando usted se monta. Pregunte si es árabe el piloto, por favor. ¿Sí? No hay control del chofer que está conduciendo el Uber. Si salió ese día con deseo suicida. Usted no controla eso. No tiene control de ese peluquero que le hace el cabello. Y si es como yo, que hasta me duermo y me despierto a la 1:30 cuando ya están terminando, pues mucho mayor es el peligro. Por eso recórtese con gente cuyas manos sean cristianas, evangélicas, pentecostales, ungidas, santificadas, revividas, resucitadas en el nombre de Jesús. No tenemos control. Entonces, si la mayoría de cosas están fuera de nuestro control, ¿por qué no decirle a Jesús: controla todo lo que respecta a mí? Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¿Cómo es que dice la canción? Controla mi vida, entra en mí y hazla de nuevo. ¿No es así que dice? Ah, transforma. Bueno, yo la descompuse y la compuse de una vez ahí. ¿No? No tenemos control. Pero iglesia, te tengo una buena noticia. El que murió por ti tiene control hasta de lo incontrolable. Tiene control de lo que te quiere azotar. Tiene control de tu tormenta. Tiene control de tu enfermedad. Tiene control de tus finanzas. Tiene control de tu sueño. Tiene control de tu despertar. Tiene control de tu caminar, de tu andar. Cristo tiene todo control. Dice la palabra que todo principado y toda potestad fue sometido a su voluntad. Cristo tiene control en el cielo y tiene control en la tierra. Dale ese aplauso fuerte a Jesús. No es inteligente estar lejos de Jesús. No es inteligente, es algo muy bruto. Es algo poco coherente alejarse de Jesús. No es de sabios alejarse de Jesús, porque Él tiene control. Dígale al que está a su lado: Cristo tiene el control. No es como dicen algunos: Él está bajo control. No, Él no está bajo control de nadie. Él está en control. Él tiene el control, que es diferente. Jesús tiene el control de tu vida. En una ocasión los discípulos se encontraron en el mar de Galilea, en una terrible tormenta, en una terrible tempestad.
que estaban a punto de naufragar, ya estaba quebrándose la barca. Y mientras la tormenta azotaba a esta embarcación en la que iban los discípulos, Jesús estaba también en la barca y estaba en un lugar durmiendo, descansando. Estaba reposando, producto de todo el ajetreo que como hombre él tenía y tenía que descansar. ¿Cuántos sabían que Cristo dormía, verdad? Comía, se bañaba, sudaba. Si no se ponía desodorante. O sea, Cristo, hombre. El hombre. Pero como Dios, nada de eso le afectaba, ¿no? Él estaba en la barca. Y cuando los discípulos vieron que sus habilidades de marinero ya no eran suficientes para controlar la tempestad que se había desatado, fueron donde Jesús. Me molestó eso porque Cristo no debe ser la última alternativa para nuestras inquietudes. Cristo no debe ser la última puerta que la iglesia toque en toda circunstancia. Cristo debe ser la primera puerta que él toque. Antes de ir al médico, ve donde Jesús. Antes de ir donde el abogado, ve donde Jesús. Antes de ir a la policía o la fiscalía, ve donde Jesús. Porque Él tiene control aún de lo incontrolable. Y dice la palabra que Cristo se levantó y se despertó. Y cuando se despierta y camina y avanza, le ordena a la tempestad que se calme. No importa, iglesia, cuál es la tempestad que te golpea. Cristo está en tu barca y Él tiene control aún de las tempestades incontrolables. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Jesús es la respuesta a tus momentos fuera de control. Jesús es la respuesta a esa deuda que tú no tienes la más mínima idea cómo la vas a pagar. Cristo es la respuesta. ¿Alguien dice amén? Cristo es la respuesta a esa promesa que muchos dicen que no se te va a desatar. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta a aquellos que estás buscando y que aún otros se burlan porque creen que eso es imposible para ti y que tú no eres merecedor de eso. Cristo es la respuesta ante esa circunstancia. Cristo es la respuesta a tus sueños. Cristo es la respuesta a tus planes. Cristo es la respuesta a tu visión. Cristo es la respuesta para tu presente y para tu futuro. Jesús, iglesia. Jesús es la respuesta. Si buscas solución, Jesús es la respuesta. Si estás enfermo, Jesús es la respuesta. Si vas a hablar de cosas buenas, Jesús es la respuesta. Si quieres impactar tu sociedad, Jesús es la respuesta. Si quieres levantar tu familia, Jesús es la respuesta. Si quieres levantar tus finanzas, Jesús es la respuesta. Si quieres romper con las maldiciones generacionales que has heredado de tus ancestros, te digo, iglesia, Jesús es la respuesta. Si quieres subir a donde nadie de tu familia ha subido, Jesús es la respuesta. Si no quieres repetir los errores de tus ancestros, te digo, iglesia, Jesús es la respuesta. Alguien tiene que adorar a Jesús en esta hora. Oh, gracias, Señor, porque eres la respuesta. Él es la respuesta. El apóstol Pablo nos concluye este conversatorio en la epístola a los Efesios, capítulo 1, desde el versículo 19 en adelante. Y nos lo resume de la siguiente manera. Ojalá puedas irte conmigo. Desde el 19 dice Pablo en Efesios 1: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Dice el 21: y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿Usted escuchó sobre quién está Jesús sentado? Jesús está sentado, yo te repito, iglesia, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, dice el apóstol Pablo.
Jesús está por encima de los que están encima. Jesús es más alto que los que están más altos. Jesús está arriba de los que están arriba. Jesús está más allá de los que están más allá. Jesús es el presidente de todos los presidentitos. Jesús es el rey de reyes. Jesús es el Señor de señores. Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua tenga que confesar que Jesús es el Señor. El que está contigo, iglesia, óyeme, no es cualquier cosa. El que está contigo no es cualquier tipo ni cualquier gente. El que está contigo no es uno más del montón. El que está contigo es el todopoderoso. Es el Altísimo que está más allá en el tercer cielo. Los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener la gloria del Dios que está contigo. Iglesia, no estás sola. Iglesia, no estás abandonada. Iglesia, no estás sin respuesta. Jesús es tu respuesta. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie en esta hora. Jesús es tu respuesta. Y el mundo tiene que saber que Jesús es la respuesta. Nuestra familia tiene que saber que no tiene que andar desesperada, ni vuelta nada por ahí, que Jesús es la respuesta. Los enfermos tienen que saber que Jesús es la respuesta. Los que andan en drogadicción, prostitución, corrupción, tienen que saber que Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Y tú eres el portador de esa palabra de respuesta de Jesús para esta generación. Oh, gloria a su nombre. Cierre sus ojos, iglesia. Cierre sus ojos. Dios ha hablado en esta hora. Y mucha gente que nos ve en este momento por las vías electrónicas están siendo tocados con esta palabra. Y muchos presentes en este lugar. Gente que sabe que han tocado muchas puertas, que se le ha hablado muchas mentiras y muchas promesas incumplidas. Hoy saben dónde está su respuesta. Jesús es la respuesta. Saben dónde ir si buscan respuestas reales para sus inquietudes. Levanta tu mano, iglesia, y adora al Señor en esta hora. Yo quiero orar. Yo quiero orar. Quiero orar por alguien que en este día se encuentre sin la respuesta que es Jesús. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco. Estamos ubicados en la Roberto Pastoriza, esquina Alberto Larancuent, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Todos los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana tenemos nuestros servicios. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes contactarnos a través de todas nuestras redes sociales del pastor Carlos Peña y del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a la cuenta de PayPal de Ministerios Itcan, paypal.me/Ministerios Itcan. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de Herederos de Bendición.